Hola hermanos, el día de hoy, 18 de noviembre del 2024, pues sí, es lunes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Imagínense ustedes, ya estamos llegando al final de este año litúrgico y por lo tanto, ya van a notarlo, las lecturas a partir de hoy, sobre todo porque vamos a leer durante 2 semanas el libro del Apocalipsis como primera lectura, ¿no? Bueno, hablaremos de eso más adelante. Hoy es día de la dedicación de la Basílica de San Pedro y de San Pablo. Vamos por partes, ok, aquí hay que entender. ¿Se acuerdan que hace unos días hemos celebrado la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán? Bueno, sí, pero ahí es diferente porque esa era es la catedral del Papa, entonces por eso es una fiesta, así debe celebrarse como tal. Esta no llega ni a memoria obligatoria. En algunas partes se considera festivo, pero en la mayoría del mundo no llega a ser ni siquiera memoria obligatoria. ¿Por qué? Porque resulta ser que esta es una rededicación. ¿Ok? A ver si me hago entender. Lo primero, recuerden que según nos dice la tradición de la iglesia, lo que nos dicen los datos históricos, Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma y fueron martirizados en el circo. Algunos yo he leído que dicen circo de Calígula, en el circo de Nerón, es donde fueron martirizados. Bueno, Pedro fue martirizado en el circo de Nerón y luego Pablo, fue martirizado en la vía Ostiense, en la salida hacia el puerto de Ostia. Eso por un lado. No fueron martirizados al mismo tiempo, ni en el mismo lugar, pues en Roma, pero en diferentes lugares. Hay una diferencia de años, se supone que Pedro fue martirizado primero que Pablo, y eso. Entonces, en el lugar donde fueron martirizados, ahí fueron enterrados. O en las necrópolis, cuidado, no en los cementerios, en las necrópolis que existían en esos lugares. Aunque hay una tradición también que nos cuenta que en algún momento estuvieron en una catacumba donde estaban enterrados los papas, digamos, pero que luego fueron trasladados a esos lugares. Ahí existen esas dos versiones. Lo cierto es que fueron enterrados ahí, en el lugar donde habían sido martirizados. En el caso de Pedro, en la colina vaticana, en el caso de Pablo, en la vía Ostiense. Ahí en la vía Ostiense hay un lugar que se llama Tre Fontane, de las tres fuentes, porque cuando le cortaron la cabeza a Pablo se dice que rodó en 3 lugares, eso saltó 3 veces, y ahí entonces brotó 3 fuentes de ese lugar. Bueno, eso la historia desde cualquier punto de vista. ¿Qué es lo que entendemos? Bueno, que, como les digo, primero, las reliquias estuvieron en la catacumba de San Sebastián y hay testimonios de que estuvieron ahí en el año 250 y tanto, 58, ahí estaban esas reliquias. Pero luego, mucho tiempo después, se les trasladó, como les digo, a los lugares donde hoy reposan. Constantino, pues, mandó a construir en el lugar donde había sido martirizado Pedro, en la tumba de Pedro, alrededor del año 324, se empezó a construir la Basílica Vaticana. Ahí, lógicamente, pues fueron agrandándose la basílica y todo, cuando originalmente los papas vivían en San Juan de Letrán, porque ahí está la catedral, ahí estaba el Palacio Apostólico, si lo quieren. Pero ya después del regreso de Aviñón, del tiempo que estuvieron los papas en Aviñón, se trasladaron a vivir ahí en la colina vaticana, ahí cerca de la Basílica de San Pedro. Resulta que durante 170 años se llevó adelante la remodelación, así como la conocemos hoy en día. Ahí estuvieron trabajando, lógicamente, Bramante, que es el gran proyectista, Miguel Ángel, que estuvo, Rafael, que trabajó también ahí, y estoy hablando de los grandes escultores, pintores del Renacimiento, y sobre todo Bernini. Entonces, ellos son los que proyectaron esa construcción, el Papa Julio II, bueno, fueron 20 papas. 20 papas los que pasaron, que le metieron mano ahí a la basílica. El proyecto, como les digo, tiene que ver con... Realmente el que ya empezó a darle la forma definitiva fue Julio II en el año 1506, pero el proyecto había comenzado desde hacía 50 años atrás. Y pues la construcción, como les digo, se llevó 170 años. Y entonces, un día como hoy, solamente que de 1626, el Papa Urbano VIII rededicó, porque ahí ya estaba la basílica, pues se reconstruyó sobre el lugar donde estaba la basílica de tiempos de Constantino, se rededicó la basílica
de San Pedro. Y entonces por eso lo del 18 de noviembre. Lo de San Pablo, bueno, aquí hay otro detalle. Resulta ser que en tiempos del Papa León Magno y en tiempos de Teodosio, entonces se hizo en la Vía Ostiense la Basílica de San Pablo fuori le mura, San Pablo extramuros. Esa basílica se quemó en 1823, había sido saqueada en algún momento, también un terremoto la dañó mucho, pero se quemó en 1823. Entonces, fíjense, se juntó dinero de todas partes del mundo y pues se rehizo esa basílica, que es la que hoy tenemos, que es mucho más grande, y es decir, es más bella que la que estaba originalmente. Esa fue bendecida de nuevo el 10 de diciembre de 1854. Fíjense, 54. Pues estamos hablando del dogma de la Inmaculada Concepción, por el Papa, el Beato Pío IX, pero un 10 de diciembre, cuidado. Entonces, pero como San Pedro es San Pedro, entonces se ha dejado la dedicación de ambas el 18 de noviembre. Repito, no es memoria obligatoria, lógicamente en Roma tiene carácter de fiesta, ¿no? Porque ahí es el lugar donde están enterrados los fundadores, no son los fundadores realmente de la Iglesia romana, pero la Iglesia católica tiene su sede en Roma, porque ahí está enterrado Pedro, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. El texto que comenzamos a leer hoy, muy bello del libro del Apocalipsis, pero vamos a leer pedazos, ¿no? Entonces, fíjense, nótenlo. Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y luego capítulo 2, versículos del 1 al 5. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo, para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía, al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primer punto. Lo atestiguan la inmensa mayoría de expertos en los escritos juánicos, ¿ok? En el corpus juánico, ese es el término. El libro del Apocalipsis no lo escribió San Juan Evangelista. ¿Estamos? Este Juan es Juan el anciano que está en Patmos. Es cierto que Juan estuvo en Patmos, al menos lo sostiene la tradición, pero no se trata del mismo. Hay elementos que lógicos son comunes, pero eso puede decirse de todo el Nuevo Testamento, pero en general ni la manera de escribir, ni la sintaxis del libro del Apocalipsis procede del corpus juánico. De Juan es el Evangelio y las 3 cartas, ya de la comunidad juánica al menos. Pero esto de decir que el Apocalipsis, padre, pero ahí dice en el leccionario, lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. ¿Por qué? Porque cuando se hizo en el Concilio de Trento, finalmente se definió cuáles eran los libros que eran, llamemos, canónicos. Ya se venía así esto desde siglos, ¿no? Desde el siglo II ya estaba esto, pero que se tuvo que definir para decírselos a los protestantes. No, nada, aquí estos son los libros. Bueno, entonces el asunto es que ahí se puso porque el exégesis, el estudio bíblico no había llegado a este punto. Entonces se suponía que efectivamente era de Juan Evangelista. Entonces por eso el Apocalipsis de según San Juan. Pero cuidado, no es propiamente de Juan. Segundo, si ustedes se fijan, leemos solo un pedacito, los primeros 4 versículos del capítulo 1. Y nos dice que es una revelación que se ha dado a Jesucristo y que él ha dado a conocer a un vidente. Y este vidente pues está llamado a ser testigo. Y este vidente, además, debe considerar la importancia de esto que nos está enseñando lo que en breve ya va a pasar. Pues ya pasaron 21 siglos.
porque que hay algunos que quieren leer el libro del Apocalipsis en una categoría que no es, porque el género apocalíptico utiliza los tiempos de esta manera. Habla de un futuro breve, corto, dentro de poco, de 3 años y medio, dirá, por ejemplo, en algún momento. No, aquí no se trata de ponerle fecha al asunto, sino la brevedad frente a Dios, ¿no? Luego, el capítulo 1, el capítulo 2, sobre todo, contienen los mensajes a los obispos, por eso aquí dice el encargado, al ángel al que está al frente de la iglesia de Éfeso, de la Odisea, me explico, las iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Listra, la iglesia, bueno, a esas iglesias va dirigido, pero son las 7 iglesias que ahí sí, efectivamente, tienen que ver con la tradición juánica, aunque en primer lugar tienen que ver con Pablo, porque Éfeso fue fundado por Pablo, pero es decir algo. Y de esas 7 iglesias, la principal, porque esa es la sede de la Asia proconsular, de la Asia que era, fíjense, no era imperial, dependía por eso se llama proconsular, es la Asia que depende, la parte de Asia que depende directamente del Senado romano, no del emperador. Pero bueno, y entonces a ella, al ángel, al encargado, le dice, y le hace un elogio, conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que has descubierto a los falsos apóstoles. Qué buena han hecho las de Éfeso, ¿no? Descubrir a esos que mienten, que dicen cosas que no son correctas. Descubriste que eran unos mentirosos. Bueno, está bueno. Y ahora, pero eso sí, no te has rendido en la fatiga, has sufrido por mí, pero tengo en contra tuya que aquí no me gusta esta traducción, que ya no tienes el mismo amor que al principio. ¿Qué es lo que dice literalmente el griego? Que has olvidado tu primer amor. Eso es, tu primer amor, no el amor del principio. Eso pareciera, no sé, a mí no me suena como que bien traducido. Has perdido el primer amor. Hombre, decía Palito Ortega que primer amor nunca se olvida. Es una canción muy bella, ¿no? Y es cierto, es decir, no se puede olvidar el amor primero. Aquí no estamos hablando de primero, entonces, mi primera novia, y yo tuve 30. Yo no estoy hablando de mí, este fulano tan feo que va a poder tener tanto. En fin, pero fíjense, el asunto es ese, ¿no? Es esto, es el primer amor entendido como el amor del origen, el amor que dio origen al verdadero amor. Y ese amor es el amor de Dios. Entonces te has olvidado de ese primer amor. Nos pasa, ¿eh? Y eso es un reto que tenemos que renovar ese amor. Nuestro compromiso, nuestra opción por Cristo, nuestra opción por Él, por su evangelio, por la misión. Eso no podemos olvidarlo. Nunca, nunca, nunca. Por eso, recuerda de dónde has caído, de dónde te has levantado, más bien. Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Interesante. No para seguir haciendo más de lo mismo, sino para hacer según Dios. El evangelio. Ya vamos también decantando en Lucas. Lucas capítulo 18, versículos del 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿se acuerdan que hemos leído el episodio del ciego de Jericó en Marcos hace 4 domingos? Algo así. Bueno, igual, solo que lo leímos en la versión de Marcos. En Marcos, el ciego aparece, o más bien en la historia, cuando Jesús va de salida de Jericó. Aquí es al entrar a Jericó. Sí, porque Jesús en Jericó sí se va a detener. En Marcos va para arriba. Ahí va Jesús decidido. No hay quien lo detenga. Camino a Jerusalén. Pero aquí sí se va a detener. Lo vamos a escuchar mañana. Porque mañana vamos a leer el Evangelio de Zaqueo. Y acuérdense que, Zaqueo, bájate que hoy me tengo que quedar en tu casa. Sí que sí se quedó Jesús en Jericó. Pero en Marcos no lo cuenta. Entonces, además,
Son los mismos elementos, solo que aquí no nos dice que se llamaba Bartimeo, que era el hijo de Timeo, no lo dice. Y además, ojo, fíjense bien, aquí dice un ciego que estaba sentado al lado del camino. Tampoco lo llama ciego de nacimiento. Eso ya será Mateo, aunque más bien es Juan el que habla de un ciego de nacimiento, pero en la piscina de Siloé, ¿no? Bueno, entonces fíjense ustedes, aquí digámoslo así, con una belleza. Recuerden que esta es una catequesis. Este ciego nos representa a todos los que estamos al margen, a todos los que no nos queremos meter al camino, a los que no nos comprometemos, pero siendo discípulos empezamos a escuchar, va pasando Jesús. Y a Jesús no hay que dejarlo pasar así nomás, hay que seguirlo, hay que gritarle, hay que llamar su atención. No nos cansemos de hacerlo, no nos cansemos de atraer al Señor Jesús, que vea nuestra falta de fe, que vea nuestra ceguera y que se dé cuenta Él de que nosotros queremos ver. No es un asunto de lo que Él quiere, claro que Él quiere que veamos, claro que Él quiere que caminemos por el camino de la fe, pero nosotros somos los que necesitamos tenerlo claro, caminar en el camino de la fe. Señor, que vea. Por eso fíjense, diferente, ¿no? Allá en el Evangelio de Marcos era, tu fe te ha salvado. Aquí es, recobra la vista. Aquí hay sí una curación directamente. No es como en el Evangelio de Marcos, que pareciese que más bien se trata de una catequesis en torno a la iluminación, es decir, al bautismo. Aquí sí hay un recobra la vista, tu fe te ha curado. Ya, allá es, tu fe te ha salvado. Bueno, para decir, Padre, ¿no es lo mismo? Vamos, la salvación es más amplia que una curación, ¿no? Es decir, puede ser que yo no me cure de una enfermedad, pero eso no significa que no me voy a salvar. Claro. Lo grave sería que me cure de una enfermedad y no me salve. Ahí sí sería muy grave, ¿no les parece? Pero por encima de cualquier cosa, la salvación. Por encima de cualquier cosa. El ciego recobró la vista, lo siguió bendiciendo a Dios. La reacción del pueblo, siempre en Lucas es esto, ¿no? Y todo el pueblo alababa al Señor, alababa a Dios al ver aquello, ¿sí? La reacción siempre, un gesto de milagro en Lucas siempre desemboca en la comunitariedad y en la alegría de la comunidad. Por eso el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la alegría de la salvación, ¿no? Bueno, les invito a hacer oración. Hay quien nunca pide nada, quien se siente invulnerable y se basta con sus manos, sus certezas y sus fuerzas. Hay quien lucha contra todo y contra todos, protegiéndose del fracaso tras una coraza de autosuficiencia. Hay quien en la zozobra aprieta los dientes y sigue adelante sin suspiro ni lágrima, sin quejido ni vacilación. Hay quien jamás extenderá la mano esperando que alguien tire de ella. En esa soledad equivocada se enroca el más necio de los necios. Pero hay quien un día es capaz de gritar, ten compasión de mí. Lo gritas a Dios, al prójimo, al mundo, y en esa confesión de flaqueza, de debilidad, en ese saberte vulnerable y despojado, en ese acto de confianza pobre, te vuelves el más sabio de los hombres. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, por intercesión de San Pedro y de San Pablo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.